Solo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz es fuerza de Dios para nosotros, que hemos sido salvados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que quisiste manifestar la esperanza dichosa del reino eterno por la obra y el martirio de los santos Jean de Brebeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, concede bondadosa que, por su intercesión, la fe de los cristianos se le fortalezca cada día más. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres.
Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. En este día de hoy, la Iglesia en los Estados Unidos celebra a varios santos conocidos colectivamente como los mártires norteamericanos o los mártires canadienses. San Juan de Brebeuf, San Isaac Jogues y sus compañeros. Los 8 hombres eran misioneros jesuitas, tanto sacerdotes como laicos, que fueran a evangelizar a los indígenas de la tribu Hurón y de la Confederación Iroquesa, especialmente la tribu Mohawk, que se encontraban principalmente en lo que hoy es el oeste de Nueva York y el sudeste del Canadá. En el transcurso de varios años, comenzando aproximadamente una década después de que Nuestra Señora de Guadalupe se apareciera a San Juan Diego, los 8 fueron capturados y ritualmente torturados
por los Mohawks mientras intentaban proclamar la buena noticia de la salvación, entregando finalmente sus vidas por Jesucristo mientras intentaban darlo a conocer a un pueblo que no lo conocía. Las historias sobre el valor de esos hombres son maravillosas, pero me gustaría compartir algunas de ellas brevemente. El padre Isaac Jogues y René Goupil, un laico, fueron capturados por los Mohawks y ritualmente torturados, pero eventualmente se les dio cierta libertad para caminar por el pueblo. Pero René fue asesinado después de hacer la señal de la cruz sobre un niño, porque los comerciantes protestantes de Europa les habían dicho a los Mohawks que cuando una sotana negra, como llamaban a los sacerdotes, hacía la señal de la cruz, era una maldición. El padre Isaac fue eventualmente rescatado y liberado, y aunque fue aclamado como un héroe viviente cuando regresó a Francia, casi inmediatamente fue a su superior y le rogó permiso para regresar con la misma gente que había matado a su amigo y lo habían torturado, incluyendo el haberle cortado los pulgares y los dedos índices para evitar que celebrara la misa. Aún así quería llevarles el Evangelio de Jesucristo a los Mohawks. Regresó a la misma región donde había pasado un tiempo como prisionero y finalmente fue martirizado. El padre Jean de Brebeuf había sido un misionario de los Hurones durante muchos años y fue elegido originalmente para el campo misionero en el Nuevo Mundo por lo bueno que era con los idiomas. Pasó años tratando de dominar el idioma de los Hurones y trabajó arduamente en traducir todo lo que pudo sobre la fe en el idioma de ellos, siendo siempre respetuoso de las tradiciones y la cultura de los pueblos indígenas, ya que sabía que no iban a renunciar a todas sus creencias tradicionales. Fue capturado por los iroqueses cuando destruyeron la aldea misionera de los Hurones en el lugar llamado San Luis. Durante todo el tiempo que él y los otros misioneros y conversos nativos fueron sometidos a la tortura, el padre Juan siempre se preocupó más por el bienestar de los demás. Los iroqueses, famosos por ser temibles guerreros que no le temían a nada, quedaron tan impresionados por el valor del padre Juan mientras era torturado que se comieran su corazón y bebieran su sangre después de su muerte, con la esperanza de absorber su valor por sí mismos. Todos los demás mártires norteamericanos también mostrarán gran valor ante la terrible tortura, ya que todos ellos dieron sus vidas por su fe. Pero, ¿hizo alguna diferencia? Sí. Llevarán a Jesús a personas que nunca lo habrían conocido de otra manera. Y la prueba tangible de ello es que uno de los chicos que vivía en el pueblo donde el padre Isaac había sido cautivo y que probablemente lo conocía a él y a los otros mártires, creció y tuvo una hija que crecería para convertirse en Santa Kateri Tekakwitha, el lirio de los Mohawks. Y cuando fue canonizado en Roma, la lengua Mohawk, que los mártires norteamericanos escuchaban a gritos mientras morían, se hablaba en la plaza de San Pedro durante la misa, porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
La intención de esta misa es por la intención de Laura Peregrina. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al venerar la pasión de tus mártires, Isaac Jogues, John de Brebeuf y sus compañeros, concédenos, Señor, por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu unigénito, el cual no solo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, el que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les preocupaciones, el hedor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla con Cristo Señor nuestro. Por eso que tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Roberto, Juan y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual de San José María Escriba. Deseo, Señor, recibirte con la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el favor de los santos. Amén. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Oremos. Alimentado, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de los santos Jean de Brebeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, llevemos en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo, y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.